Sean todos muy bienvenidos a esta nueva temporada de Lecciones de Esperanza, nuestro repaso de la lección de la guía de estudio que tiene la Iglesia para estudiar a profundidad la palabra de Dios. Nuestro folleto de escuela sabática, para mí, Gabriel Moreno, tu servidor, un motivo de inmensa alegría, juntos seguir descubriendo las grandes, las asombrosas riquezas y bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. En esta ocasión, el título que va a acompañarnos durante estas 13 lecciones es El Éxodo de Egipto. Y la primera lección, la que estaremos trabajando hoy, es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. En esta nueva temporada estaremos haciendo un viaje de gran aprendizaje y bendición por el libro de Éxodo. Al estudiar este libro maravilloso, encontramos que se relaciona con experiencias de personas que fueron explotadas, perseguidas, degradadas, esclavizadas, oprimidas. Esto permite que al ser leído por quienes hoy en día puedan estar enfrentando situaciones similares, puedan encontrar en esta sección de la palabra de Dios esperanza y fortaleza. Este libro nos habla de esas batallas que la gran mayoría de los seres humanos debemos enfrentar. Este libro también nos muestra cómo Dios escucha los ruegos y clamor de los oprimidos, ve sus lágrimas y sus luchas y sin duda acude en su rescate y también en su cuidado. Aquí vemos también de una manera particular que es Dios quien siempre toma la iniciativa para proteger, para liberar a aquellos que depositan su confianza en Él. Esto nos deja claro la importancia de estudiar el libro de Éxodo, ya que nos deja de una manera muy amplia aclarado todo lo que Dios es capaz de hacer por todos nosotros. Aquí se nos presenta la liberación, la redención, pero también la salvación. El pueblo de Dios en Egipto fue uno de los temas de esta semana. Algo muy importante que debemos tener nosotros presentes es que el personaje central y principal del libro no es Moisés. El personaje trascendente aquí es Dios mismo, es el protagonista de este libro, manifestando su amor y su poder hacia los suyos. Este libro también es conocido como Shemot o nombres. Esta palabra hace parte del idioma hebreo. Y esto se debe, o este nombre que le dan algunas personas, a que en sus primeras líneas, las primeras palabras del libro de Éxodo, aparece la expresión, estos son los nombres. Estos nombres hacen referencia a los patriarcas de la familia de Jacob, esas primeras personas que llegaron a Egipto y que estuvieron allí. Este libro inicia recordándonos la bendición de Dios cuando Jacob y su familia se establecen en Egipto. Esto gracias a la providencia de Dios por medio de José. Se nos dice que en ese momento eran solamente 70 personas, pero Dios hizo algo poderoso con ellos. Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Para la época cuando se da el Éxodo, eran aproximadamente unos 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ese texto de la Biblia nos muestra los altibajos también de la historia de los hebreos en Egipto. Al inicio se nos muestra cómo son bendecidos, fortalecidos, multiplicados, fructificados por Dios. Luego el panorama nos muestra cómo por temor de los egipcios de que pronto ellos tomasen o se atrevieran a tratar de tomar el poder, los oprimen, los esclavizan, los maltratan. Pero el libro finaliza presentándonos la liberación poderosa de Dios, abriendo el mar, derrotando al más poderoso ejército de la época. Y en las últimas partes de este libro termina con la presencia de Dios a través del tabernáculo que estaba ubicado en el centro del campamento de Israel, lo que traía al pueblo paz, confianza en el eterno Dios que los cuidaba. Este libro también nos habla de cómo entre más afligían al pueblo para tratar de acabarlo, más se multiplicaban y crecían. Lo que nos deja claro que por encima de las malas intenciones que puedan tener con los hijos fieles de Dios, siempre Dios será soberano para bendecir, para cuidar y para liberar a sus hijos. Qué maravillosa esperanza también para ti y para mí hoy, ¿verdad? Ahora, algunos puntos del trasfondo histórico. Es importante revisar algunas cosas del contexto y el trasfondo que acompaña este libro para su mejor comprensión. Dios revela su sueño para con José. Sus hermanos al escuchar ese sueño se incomodan, se irritan con ese sueño, ya que allí se veía que ellos se inclinaban ante José. Tratan en el enojo de matar a su hermano.
Pero finalmente lo que resulta es que lo venden a unos mercaderes que lo llevan hacia Egipto, donde es comprado por Potifar, uno de los hombres más importantes de ese imperio y un hombre muy cercano al faraón. Dios, en medio de todo esto y de muchas injusticias que debe enfrentar José, lo bendice. Dice Éxodo 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Dios llevó a José a ser el segundo hombre más importante y poderoso de Egipto. Solo Faraón tenía mayor autoridad que él. Génesis 41, del 43 al 44, en función de eso nos dice: y lo hizo subir el faraón en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Finalmente Dios cumplió su sueño, el plan que tenía para José, y gracias a eso hubo provisión para José y para toda su familia. Vemos como el sueño que sus hermanos trataron de frenar era lo que más adelante les salvaría la vida. El nuevo gobernante, dice la Biblia, que apareció un nuevo faraón, un nuevo gobernante que no conocía a José. Ese gobernante se menciona en Éxodo 1:8. Allí no se da el nombre, pero según los historiadores fue Amosis I, quien gobernó del 1570 a.C. al 1546. Luego vino Amenhotep, que fue el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Más tarde, Tutmosis I decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos que eran recién nacidos. Este gobernante estuvo de 1525 al 512 a.C. Luego aparece en la escena su hija Hatshepsut. Fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. El faraón Tutmosis III era corregente o ayudaba al reinado de Hatshepsut durante algún tiempo y fue el faraón que estuvo presente durante la época del Éxodo. El Éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, aproximadamente en el mes de marzo del año 1450 a.C., según la International Standard Bible Encyclopedia. El nombre egipcio de Moisés está en armonía con este periodo histórico de la vida de Egipto, ya que es muy parecido al de Tutmosis, y el nombre dado a José significaba nacido de o sacado de. Según importantes historiadores, su nombre completo muy probablemente era Hapi Moses. Hapi era el dios del río Nilo, pero al recibir la inspiración de Dios, Moisés elimina la primera parte de su nombre, una forma para dejar claro su negativa a que se le asociara de cualquier forma con los dioses paganos, especialmente con el dios del río Nilo. Ahora, el nacimiento de Moisés es un punto de inflexión en la historia de Israel, ya que el pueblo estaba orando a Dios, pidiendo ayuda, clamando por la liberación. Y el nacimiento de Moisés es parte del plan de Dios para responder las súplicas de su pueblo. Ahora, también se nos ha hablado esta semana de las parteras de las hebreas. Es importante conocer bien Génesis para poder tener una más amplia comprensión de lo que el Éxodo tiene para nosotros. Algo que debemos tener bien claro es que Dios nunca, absolutamente nunca abandona a sus hijos. Aunque en algunos momentos de las circunstancias que podamos estar enfrentando parecieran darnos esa apariencia. El pueblo de los hebreos estaba oprimido, estaba clamando a Dios. El faraón ahora da una orden a las parteras de los hebreos para que si llegasen a ver que quien nace era un niño, entonces lo mataran. En el libro de Éxodo no se menciona el nombre de ningún faraón. Los que acabamos de mencionar es porque la historia nos da esa información. Ellos solo reciben el título de faraón, que significa rey. Los egipcios creían que el faraón era una deidad en la tierra. Era el hijo del dios Ra, o de Osiris, o de Horus. Era considerado la deidad egipcia más importante. El mismísimo dios solar, el dios que manejaba todas las cosas. Sin embargo, a pesar de todo su poder, este dios no fue capaz de obligar a las parteras a actuar en contra de sus convicciones personales. De hecho, en contraste con el faraón sin nombre, el libro de Éxodo sí identifica a esas dos mujeres, a las dos parteras, a esas dos valientes. Sus nombres son Cifra y Fua.
fueron muy estimadas porque temían al Señor. Eso dice de Éxodo 1, capítulo 1, versículo 15. La malvada orden del faraón no tuvo efecto en ellas. ¿Por qué? Pues porque respetaban más a Dios que las órdenes de un gobernante terrenal. En consecuencia, Dios las bendijo juntamente con sus respectivas familias. ¡Qué poderoso testimonio de fidelidad! Estas mujeres no solo sabían qué era lo correcto, sino que también decidieron hacer lo correcto aún a riesgo de sus propias vidas. Cuando el faraón vio que su complot fracasaba, ordenó a los egipcios que mataran a todos los bebés varones hebreos que fueran recién nacidos. Debían ellos arrojarlos al río Nilo. Este es el primer caso registrado en la Biblia de israelitas que son condenados a muertes solo por el hecho de ser israelitas. El propósito del decreto de muerte era someter a los hebreos, aniquilando a sus descendientes para evitar que se diera o crecieran los temores de los gobernantes egipcios. El nacimiento de Moisés fue otro tema bien importante de esta semana. Aunque fue condenado a muerte al nacer, como menciona Éxodo 1:22, debido al decreto de muerte de los niños hebreos, Moisés nació como un hijo especial. En hebreo la palabra para eso es tov, que significa bueno. El término hebreo tov describe algo más que la belleza externa. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, para caracterizar la obra de Dios durante la semana de la creación, cuando declaraba que todo era bueno en gran manera. Como nueva creación, este niño bueno llegaría a ser, en armonía con el plan de Dios, el adulto que liberaría a los hebreos de su esclavitud. ¿Quién habría imaginado cuando nació este niño, especialmente en las circunstancias tan complicadas y terribles, y teniendo un futuro muy oscuro él? Pero sin embargo, Dios cumpliría las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob de otorgar la tierra prometida a sus descendientes, para lo cual utilizaría a ese bebé, a ese niño llamado Tov, décadas más adelante. Luego de pasar sus primeros 12 años con su familia original, recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser uno de los próximos faraones de Egipto. Pero gran parte de esa educación resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba para los planes que Dios tenía para con él. Lo que realmente era fundamental lo aprendió con su familia original, sus primeros 12 años. Esto hace referencia al conocimiento de Dios y el conocimiento también de la verdad de parte de Dios. Qué importante lección para nosotros como padres, educando a nuestros hijos de la mejor manera posible. También se nos hablaba de un cambio de planes que se da allí. Llegó para Moisés un momento muy importante, donde requirió de él la toma de decisiones que afectarían de forma decisiva y trascendental el resto de su vida. ¿Se dejaría entonces Moisés seducir por el poder que le esperaba en Egipto, por los placeres, privilegios que podría tener como parte de la familia de Faraón? ¿O se pondría de parte de la justicia y estaría dispuesto a enfrentar peligros y luchas por hacer lo correcto? La Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 2, nos dice que al presenciar Moisés una injusticia de parte de un egipcio contra un esclavo hebreo, se airó y mató al funcionario egipcio. Este llegó a los oídos de Faraón y procuraba matar a Moisés, quien huyó entonces de Faraón y tuvo que abandonar Egipto. Éxodo 2:15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Al no tener elección, al menos no en lo que respectaba a permanecer en Egipto, esto cambió de forma trascendental cualquier plan que él o la hija de Faraón pudiese tener en cuanto a ascensión al trono egipcio, y llegase más adelante a convertirse en un dios de pequeña, en lugar de convertirse en eso. Moisés había tomado algo y era servir a Dios, al Dios verdadero. Cuando huyó Moisés, no tenía idea de los grandes planes que Dios tenía para él. No sé qué estés pasando, pero Dios sigue teniendo grandes planes contigo. Sabes, Moisés vivió 120 años y su vida puede dividirse en 3 etapas de 40 años cada una. Pasó los primeros 40 años en Egipto, gran parte de ellos en el palacio real. Los segundos 40 años transcurrieron en casa de Jetro, en Madián, y los últimos 40 años son de los que se ocupan la mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién era Dios y cómo era Él. Y también hablarle a todos y mostrar su naturaleza, su carácter, a un mundo que estaba en ese entonces sumido en la idolatría.
Dios también tiene un plan para ti. Solo deja que Él guíe tus pasos y recuerda que Él tiene el poder de enderezar los caminos torcidos que podamos estar labrando para nosotros en este momento. En resumen de esta lección podemos decir: Dios escucha cada una de nuestras súplicas y está al tanto de nuestras luchas y dificultades y tiene el poder para darnos libertad y victoria. Por más que intentes dañar y afectar a los fieles de Dios, Él puede hacernos fructificar en medio de los planes del enemigo. Y la llave para una vida de victoria es la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios te utilice para mostrar su poder y que sus planes se cumplan en tu vida. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por esta lección, gracias por recordarnos que en medio de las lágrimas nos escuchas, que tienes el poder de liberarnos, Señor. Muy seguramente hay personas clamando, luchando en oración contigo, Señor. Manifiéstate glorioso en sus vidas. Suple sus necesidades, dale la victoria, dale libertad en lo que necesiten. Pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo grande, recuerda que Dios sueña cosas grandes contigo y te espero muy pronto en el nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.